Hay cosas que me cuentan en voz baja, porque no todo lo que le sucede al alma puede decirse en voz alta. A veces, alguien llega hasta mí y lo percibo, incluso antes de que abra la boca, que carga algo que nunca le ha contado a nadie. No porque sea un secreto, sino porque es demasiado sagrado, demasiado frágil, demasiado íntimo como para ponerlo en palabras sin que se rompa. Esta es una de esas historias. Y si estas historias te conmueven, si de alguna manera también rezan dentro de tu pecho, suscríbete a este canal. Es así como seguimos rezando juntos, en silencio, pero juntos. Fue una tarde de otoño, hace algunos meses. Yo estaba en Asís, como suelo estar cuando necesito respirar cerca de mi hijo. No esperaba a nadie, no tenía compromisos, solo estaba allí, sentada cerca de la tumba, con mi rosario en las manos, rezando bajito, casi sin palabras. Y entonces, él llegó. Un hombre de unos 50 y tantos años, tal vez 60. Cabello canoso, piel marcada por el sol. Vestía ropas sencillas, color tierra, una túnica ligera que parecía haber viajado con él por muchos lugares. No se acercó de inmediato. Se quedó allí, de pie, a unos metros de distancia, mirando la tumba de Carlo. Reconocí algo en él que ya he visto en muchas personas. El peso de quien carga una pregunta que no logra formular. No rezaba, no se persignó, no se arrodilló. Solo se quedó allí, parado, con las manos cruzadas frente al cuerpo, mirando. Y respiraba despacio, como quien intenta organizar algo dentro de sí antes de dejarlo salir. Después de algunos minutos, se volteó y nuestras miradas se cruzaron. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza, respetuoso, casi tímido. Yo respondí con una sonrisa, y entonces caminó hacia mí. ¿Puedo hablar con usted?, dijo en italiano con un acento que no pude identificar de inmediato. La voz era tranquila, pero había algo tembloroso en ella. Por supuesto, le dije, y me hice a un lado para darle espacio junto a donde estaba sentada. Se sentó despacio, como quien no tiene prisa, pero tampoco sabe por dónde empezar. Pasamos algunos segundos en silencio. Yo no presioné. Aprendí con los años que algunas palabras solo salen cuando encuentran espacio para existir. Y entonces dijo, sin mirarme, mirando aún la tumba: soy monje budista. Practico desde hace más de 30 años. Vivo en un monasterio en el sur de la India. Vine a Italia para un encuentro interreligioso en Asís, y alguien me habló de su hijo. Hizo una pausa. Respiró hondo. No debería estar aquí. No formaba parte de mi itinerario. Pero algo me trajo. No dije nada, solo esperé. Él continuó mirando al frente, como si las palabras necesitaran salir despacio, una a la vez, para no perderse. Mi nombre es Tenzin, dijo. Nací en el Tíbet, pero vivo en la India desde los 15 años. Entré al monasterio a los 18. Toda mi vida se construyó en torno al silencio, a la meditación, a la búsqueda de la paz interior. Creí que la había encontrado. Creí que me había liberado del sufrimiento, que había comprendido la impermanencia de todas las cosas. Hablaba con una calma que parecía ensayada por años de práctica, pero había algo debajo de esa calma, algo inquieto. Lo observaba mientras hablaba. Había una dignidad en él, una serenidad construida con disciplina. Pero también había algo en sus ojos que ya había visto en otras personas, el peso de quien carga una pregunta que nunca ha hecho en voz alta. En los últimos 10 años he viajado por el mundo, continuó. Participo en encuentros entre tradiciones espirituales, converso con sacerdotes, rabinos, imanes, chamanes, siempre con respeto, siempre con curiosidad, pero también siempre con la certeza de que mi tradición me bastaba. No buscaba nada fuera de ella, solo quería comprender. Hizo una pausa. Miró sus propias manos, que descansaban sobre las rodillas, manos curtidas. Manos que habían sostenido cuentas de oración durante décadas. Pero hace 3 días, algo sucedió. Volteé el rostro hacia él. Él aún no me miraba. Estaba hospedado en una casa de retiro franciscana,
aquí cerca. Por la noche, después de sus oraciones, volví a mi habitación y me senté en meditación, como hago todas las noches. Suelo meditar durante 1 hora, a veces 2. Entro en un estado profundo de quietud. No pienso, no siento, solo observo la respiración, y allí, en ese vacío, siempre he encontrado paz. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo ese momento. Pero esa noche, algo era diferente. No lograba entrar en el silencio. Cada vez que cerraba los ojos, una imagen aparecía. El rostro de un muchacho, joven, sonriendo, ojos claros. No sabía quién era. Intentaba alejar la imagen, como siempre hago con los pensamientos que surgen durante la meditación. Pero volvía, una y otra vez. Abrió los ojos y me miró por primera vez desde que comenzó a hablar. Y entonces sentí algo que nunca había sentido antes en meditación. Inquietud, miedo, una sensación extraña de que aquel muchacho quería decirme algo. Y eso no tiene sentido para mí. Eso va en contra de todo lo que creo. Nosotros no creemos en almas que regresan para hablarnos. No creemos en intercesión. No creemos en santos. Bajó la voz, como si estuviera confesando algo vergonzoso. Pero no pude dormir esa noche. Continué en silencio, solo escuchando. Había algo en él que me recordaba a tantas otras personas que habían venido hasta mí. Personas que vivieron toda la vida de una manera, con sus certezas, con sus estructuras. Y de repente algo sacude todo eso. Algo pequeño, algo silencioso, pero imposible de ignorar. Intenté racionalizar, continuó. Pensé que tal vez era cansancio, o algo que había comido en la cena, o quizás algún estrés que no había procesado. Intenté encontrar una explicación. Hizo una pausa. Miró de nuevo sus manos. Pero en el fondo, sabía que no era nada de eso. Vi algo moverse en sus ojos. Una vulnerabilidad que probablemente no mostraba con frecuencia. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en aquel rostro. Desayuné con los frailes, participé en una conversación sobre diálogo interreligioso, pero mi mente estaba lejos. Seguía viendo a aquel muchacho, aquella sonrisa. Miró la tumba de Carlo, como si estuviera intentando entender algo que aún no tenía sentido. Después del almuerzo, busqué a uno de los frailes, un hombre mayor, italiano, de cabello blanco y ojos gentiles. Le dije que necesitaba hablar sobre algo extraño que había sucedido. Me llevó a un pequeño jardín, donde nos sentamos en un banco de piedra, parecido a este. Tenzin respiró hondo. Y entonces le conté sobre el rostro que había visto. Describí cada detalle: los ojos claros, la sonrisa amplia, la juventud, la sensación de que aquel muchacho quería decirme algo. Hizo una pausa, y entonces, con una voz más baja, el fraile se quedó callado por un momento. Solo me miró, como si estuviera reflexionando sobre algo, y entonces dijo: «Creo que viste a Carlo Acutis». Me mostró una foto en su celular, y era él. Era exactamente él. Tenzin puso la mano sobre el pecho, como si el corazón estuviera acelerado solo de recordar. Sentí algo extraño cuando vi aquella foto. No fue sorpresa. Fue reconocimiento, como si ya supiera, de alguna manera, que era él. Como si solo estuviera confirmando algo que mi alma ya sabía. Me miró, y había confusión en sus ojos. Le dije al fraile que aquello no tenía sentido, que nunca había oído hablar de ese muchacho, que no creo en estas cosas, que mi tradición no enseña esto. Pero el fraile solo sonrió, una sonrisa gentil, sin juicio, y dijo: «Tal vez él crea en ti». Tenzin movió la cabeza despacio, como si aún estuviera intentando procesar aquellas palabras. No supe qué responder. Me quedé sentado allí, mirando aquella foto, intentando entender. Y el fraile continuó. Carlo tenía un corazón enorme. Amaba a todo el mundo. No importaba si la persona era católica, atea, budista, musulmana.
Solo quería mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Tal vez haya venido hasta ti porque sabía que estabas listo. Hizo una pausa. Tragó saliva. ¿Listo para qué?, pregunté. Y el fraile respondió: listo para amar de nuevo. Tenzin se quedó en silencio por algunos segundos. Vi que aquellas palabras habían tocado algo profundo en él. No entendí lo que quiso decir en ese momento. Pensé, pero yo nunca dejé de amar. Tengo compasión por todos los seres. Practico la bondad. Medito sobre el amor incondicional todos los días. Me miró y había una tristeza suave en sus ojos. Pero entonces el fraile dijo algo que me quebró. Dijo: la compasión es una cosa, el amor es otra. La compasión puede practicarse desde lejos. El amor exige cercanía, exige riesgo, exige que te permitas ser tocado. Tenzin respiró hondo, como si aquellas palabras aún estuvieran resonando dentro de él. Y fue en ese momento que me di cuenta: nunca amé de verdad. Nunca me permití ser tocado. Siempre mantuve una distancia segura de todo y de todos. Yo llamaba a eso desapego. Yo llamaba a eso sabiduría. Pero tal vez era solo miedo. Se cubrió el rostro con las manos por un instante, como si estuviera intentando sostener algo que se estaba derrumbando dentro de él. Agradecí al fraile y volví a mi habitación. Pero no podía dejar de pensar. No podía meditar. No podía encontrar paz. Solo me quedaba mirando aquella foto de Carlo en el celular. Y cuanto más miraba, más sentía algo extraño creciendo dentro de mí. Me miró. ¿Sabes qué era? Era envidia. Parpadeé, sorprendida por su honestidad. Envidia, repitió. Miraba a aquel muchacho y veía algo que nunca tuve. Alegría verdadera, libertad verdadera, amor verdadero. Murió a los 15 años, pero vivió más de lo que yo he vivido en 60, porque se permitió amar. No tuvo miedo. Tenzin respiró hondo. Y entonces vine. No sé por qué, no sé qué estoy buscando, pero algo me trajo hasta aquí, algo más grande que mi voluntad, algo más grande que mi comprensión. Miró la tumba de nuevo, y esta vez había lágrimas en sus ojos. Y ahora estoy aquí, y no sé qué hacer. Sostuve el rosario entre los dedos y recé en silencio por algunos segundos antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí que él necesitaba ese silencio tanto como yo. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más baja de lo que esperaba. Tenzin, ¿qué sentiste cuando viste la tumba? Tardó en responder. Miró sus propias manos, luego el suelo, luego de nuevo la tumba, como si la respuesta estuviera allí, grabada en la piedra, y él estuviera intentando leerla. Sentí vergüenza. La palabra salió pesada. Él no esperaba decirla. Lo noté. Y tal vez ni siquiera sabía que era eso lo que sentía hasta escuchar su propia voz pronunciarla. ¿Vergüenza?, pregunté suavemente. Asintió, despacio. Pasé toda la vida cultivando el desapego, enseñando que el sufrimiento viene del apego a las cosas, a las personas, a las ideas, que la paz viene de dejar todo ir, y lo logré. Realmente lo logré. No siento nostalgia, no siento falta, no me apego a nada. Creía que eso era libertad. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero cuando vi aquella tumba, cuando vi las flores, las cartas, las fotos de niños, de jóvenes, de madres llorando, cuando vi la devoción de tanta gente por un muchacho que murió tan joven, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Puso la mano sobre el pecho de nuevo, como si intentara sostener algo que estaba cayendo. Me di cuenta de que nunca amé a nadie de esa forma, nunca permití que alguien tocara mi alma así. Me protegí de todo, me blindé, y yo llamaba a eso iluminación. La voz comenzó a fallarle, tragó saliva. Pero cuando miro esta tumba, veo amor. Amor que duele, amor que permanece, amor que no se desapega. Y por primera vez en 30 años me pregunté, ¿será que estaba equivocado? Volteó el rostro hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Nunca lloré en meditación, nunca,
El llanto es apego. El llanto es sufrimiento. Yo trascendí eso, o al menos eso era lo que pensaba. Respiró tembloroso. Pero anoche volví a mi habitación e intenté meditar de nuevo, y cuando cerré los ojos, vi al muchacho otra vez. Pero esta vez no solo me estaba mirando, estaba sonriendo, y sentí como si me estuviera diciendo: no necesitas tener miedo de amar. Tenzin dejó de hablar. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez dejó salir un sonido que ya no era controlado, un llanto bajo, contenido, pero real. No dije nada, solo puse mi mano sobre su hombro y dejé que llorara. Después de algunos minutos, se enjugó el rostro con la manga de la túnica y me miró, avergonzado. «Perdón, esto no debería estar sucediendo». «¿Por qué no?», pregunté con ternura. No respondió, y entonces dije, despacio: «Tenzin, pasaste toda la vida buscando paz, pero tal vez la paz que encontraste era vacía. Tal vez era segura, pero fría. Y tal vez Carlo haya venido para recordarte que existe otra paz. Una paz que no tiene miedo de amar. Una paz que no necesita protegerse de todo». Me miró como si estuviera escuchando algo que nunca había oído antes. O tal vez algo que siempre supo, pero nunca había dejado entrar. «No sé qué hacer con esto», dijo bajito. «No necesitas saberlo ahora», respondí. «Solo no tengas miedo de sentir». Se quedó en silencio. Miró de nuevo la tumba, y entonces dijo, casi susurrando: «Recé. Por primera vez en 30 años, recé. No medité. Recé. Le pedí que me ayudara a entender. Pedí perdón por haber vivido tanto tiempo con el corazón cerrado». Hizo una pausa, y entonces algo sucedió. Me incliné un poco hacia adelante, sin prisa, solo mostrando que estaba escuchando. Tenzin respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para decir lo que venía a continuación. «Fue en la madrugada de ayer», dijo. «Debían ser las 3, tal vez las 4 de la mañana. No estaba durmiendo bien. Despertaba, intentaba meditar, no podía. Entonces me levanté, encendí una vela en la habitación y me quedé sentado en el borde de la cama, solo mirando la llama. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Estaba cansado. Cansado de luchar contra lo que estaba sintiendo. Cansado de intentar controlarlo todo. Entonces, simplemente paré. Dejé de intentar meditar. Dejé de intentar entender. Y solo dije en voz baja, casi avergonzado: «Carlo, si estás ahí, ayúdame. Ya no sé qué hacer». Hizo una pausa, miró sus propias manos, y entonces sentí un calor. No fue algo externo, no fue la vela, fue algo que comenzó aquí. Puso la mano sobre el pecho. Un calor que subió por el pecho, por la garganta, hasta los ojos. Y de repente, comencé a llorar. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio, como si algo muy pesado que cargaba desde hace años finalmente estuviera siendo quitado de mí. Tenzin respiró hondo, como si reviviera ese momento mientras hablaba. Lloré durante mucho tiempo, no sé cuánto, media hora, tal vez más, y cuando paré me sentí ligero, más ligero de lo que me he sentido en cualquier meditación, más ligero que en cualquier retiro, más ligero que en cualquier enseñanza. Me miró y había una sinceridad profunda en sus ojos. Dormí después y por primera vez en años soñé. ¿Soñaste?, pregunté bajito. Asintió. Estaba en un campo abierto. Había luz, pero no era el sol. Era una luz suave, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Y Carlo estaba allí, de pie, a unos metros de mí. No dijo nada. Solo sonrió, y entonces extendió la mano. Tenzin hizo una pausa. Tragó saliva. Miré su mano y dudé, porque sabía que si tomaba aquella mano, algo en mí iba a cambiar para siempre. Ya no iba a ser el mismo. Ya no iba a poder volver a aquel silencio seguro, aquel vacío protegido donde vivía.
Respiró hondo. Pero entonces recordé lo que había sentido cuando recé. Aquel calor, aquel alivio, y me di cuenta de que ya no quería vivir con miedo de amar, ya no quería vivir protegido de todo. Cerró los ojos. Entonces tomé su mano. Tenzin se quedó en silencio por algunos segundos. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. Y cuando desperté, sabía que tenía que venir aquí. No para entender, no para tener respuestas, solo para agradecer. Miró la tumba y por primera vez desde que había llegado, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. No sé qué va a pasar conmigo ahora. No sé si voy a continuar siendo monje budista. No sé si me voy a volver cristiano. No sé nada, pero por primera vez, no necesito saber. Se limpió el rostro con la mano. Solo sé que algo se quebró y que ahora puedo sentir de nuevo. Me quedé en silencio por un largo tiempo después de que terminó de hablar. No porque no supiera qué decir, sino porque había algo sagrado en ese momento. Algo que demasiadas palabras podrían quebrar. Miré la tumba de mi hijo y sentí, como ya he sentido tantas otras veces, aquella mezcla extraña de dolor y gratitud. Dolor porque Carlo ya no está aquí conmigo de la forma como me gustaría. Gratitud porque él continúa tocando vidas de una manera que jamás podría imaginar. Respiré hondo y me volteé hacia Tenzin. ¿Sabes qué creo?, le dije bajito. Creo que Carlo no vino para convertirte. No vino para arrancarte de tu tradición o forzarte a hacer otra cosa. Vino para recordarte algo que siempre supiste, pero tal vez hayas olvidado. Tenzin me miró, curioso, esperando. Vino para recordarte que la paz verdadera no es la ausencia de sentimiento, es el coraje de sentir todo, y aún así, confiar. Vi algo moverse en sus ojos, algo que reconocía aquellas palabras como verdaderas, aunque dolieran. Carlo era así, continué. Sentía profundamente, amaba profundamente, también sufría, tenía miedo de la muerte, sabía que iba a morir joven y eso lo asustaba. Pero no huyó de eso, no intentó protegerse, solo entregó todo a Dios. Hice una pausa, sostuve el rosario entre los dedos y encontró paz, no una paz vacía, una paz llena, llena de amor, llena de confianza, llena de entrega. Tenzin bajó la cabeza. Vi que estaba escuchando cada palabra como si fuera la primera vez que alguien le hablaba de esa manera. Tenzin, le dije con toda la ternura que pude reunir. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas saber si vas a continuar siendo monje o si te vas a volver cristiano. No necesitas saber qué camino seguir. Puse mi mano sobre la suya, que descansaba sobre el banco. Solo necesitas no tener miedo de dejar que Dios te ame, de la manera que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, de la forma que Él quiera. Me miró y noté que estaba conteniendo el llanto. Pero pasé toda la vida creyendo que el desapego era el camino, dijo con la voz fallando. Y ahora siento que todo lo que construí se está derrumbando. Apreté su mano despacio. Tal vez no se esté derrumbando, tal vez solo se esté abriendo, como una flor que estuvo cerrada por demasiado tiempo y finalmente encontró la luz. Cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara. Tengo miedo, susurró. Lo sé, le dije. Yo también tuve. Cuando Carlo murió, tuve miedo de que el dolor me destruyera. Tuve miedo de que el amor que sentía por él fuera demasiado grande como para caber dentro de mí, sin él, aquí. Hice una pausa, respiré hondo. Pero ¿sabes qué pasó? El amor no me destruyó, me transformó. Me enseñó que amar no es protegerse del dolor, es entregarse a él y dejar que Dios te sostenga mientras lloras. Tenzin abrió los ojos y me miró con una vulnerabilidad que rara vez había visto en alguien. ¿Crees que él realmente vino hasta mí?, preguntó casi avergonzado de hacer la pregunta. Sonreí, una sonrisa pequeña pero llena de certeza.
No sé cómo funcionan estas cosas, Tenzin. No sé si Carlos se te apareció en sueños o si Dios usó su memoria para tocar tu corazón. No sé si fue milagro o si fue simplemente gracia. Pero sé una cosa. Miré la tumba. Carlos siempre fue así. Nunca tuvo miedo de ir a donde nadie esperaba. Hablaba de Jesús a los ateos. Mostraba milagros eucarísticos a quien no creía. No tenía vergüenza de llevar luz a lugares oscuros. Me volteé de nuevo hacia Tenzin. Entonces sí, creo que fue hasta ti, porque es exactamente lo que él haría. Tenzin soltó un suspiro largo, como si algo finalmente se estuviera asentando dentro de él. ¿Qué hago ahora?, preguntó bajito. Pensé por un momento. Miré el cielo, la tumba, a él. Rezas, le dije simplemente. No necesitas saber cómo, no necesitas usar las palabras correctas. Solo necesitas hablar con él, con el corazón abierto, y dejar que él responda. Asintió despacio. ¿Y si no sé hacia dónde ir después? Entonces te quedas aquí, le dije. Te quedas quieto, escuchas, y cuando llegue el momento de moverte, lo sabrás. Nos quedamos en silencio por algunos minutos más. Yo recé bajito, en italiano, las avemarías que siempre rezo. Él se quedó allí sentado a mi lado, solo respirando. Después de un tiempo, se levantó. Miró la tumba una vez más. Y entonces algo que no esperaba. Se arrodilló. No fue una reverencia budista. No fue una postura de meditación. Fue simplemente una rodilla en el suelo, las manos juntas, la cabeza baja. Se quedó así por algunos minutos. No podía ver su rostro, pero vi sus hombros temblar. Cuando se levantó, se limpió el rostro y me miró. Gracias, dijo. Y su voz era diferente, más ligera, más libre. No necesitas agradecerme a mí, le dije sonriendo. Agradécele a él. Sonrió de vuelta. Y entonces, sin más palabras, hizo una leve reverencia, no como monje, sino como alguien que reconoce algo más grande que sí mismo, y se alejó. Lo vi caminar despacio hasta la salida, y cuando desapareció entre las puertas de la basílica, miré la tumba de Carlo y susurré: Gracias, hijo mío, gracias por seguir amando. Después de que Tenzin se fue, me quedé allí sentada por mucho tiempo, no porque estuviera cansada, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque necesitaba dejar que ese encuentro se asentara dentro de mí. Miré la tumba de Carlo y sentí algo que siento tantas veces, pero que nunca deja de sorprenderme. La sensación de que él todavía está haciendo lo que siempre hizo. Todavía está yendo hasta las personas. Todavía está mostrando el camino. Todavía está recordándole al mundo que Dios no se rinde con nadie. Ni siquiera con un monje budista que pasó toda la vida huyendo del amor. No sé qué va a pasar con Tenzin. No sé si volverá al monasterio y continuará su vida como siempre fue. No sé si buscará a un sacerdote y pedirá ser bautizado. No sé si se quedará en el medio del camino, entre dos tradiciones, intentando encontrar su lugar. Pero sé una cosa, ya no será el mismo. Porque cuando Dios toca a alguien, cuando Él entra de verdad, no se puede fingir que no pasó. No se puede volver al vacío seguro de antes. No se puede proteger de nuevo. Y tal vez eso sea lo que más me conmueve de estas historias que las personas me cuentan. No es el espectáculo, no es el milagro externo, es la transformación silenciosa, es la apertura del corazón, es el momento en que alguien deja de luchar y finalmente se entrega. Porque en el fondo, de eso se trata todo esto, ¿no es verdad? No se trata de probar nada. No se trata de convencer a nadie. No se trata de tener todas las respuestas o de seguir todas las reglas perfectamente. Se trata de permitir que Dios entre, y eso es lo más difícil del mundo. Construimos muros, todos nosotros, de formas diferentes, pero los construimos. Algunos construyen muros de racionalidad, diciendo que solo creen en lo que pueden ver y medir. Otros construyen muros de religiosidad, siguiendo rituales y normas sin nunca dejar que el corazón sea tocado. Y otros, como Tenzin, construyen muros de desapego,
creyendo que la paz viene de no sentir nada. Pero Dios no respeta muros. Él entra por las grietas, por las rajaduras, por los momentos en que estamos demasiado cansados para seguir luchando. Y a veces usa a un muchacho que murió a los 15 años, un muchacho que amaba los videojuegos y la pizza, un muchacho que reía fuerte y abrazaba con fuerza, un muchacho que no tenía miedo de mostrar que la santidad no es perfección, es entrega. Pienso en eso todos los días. Pienso en cuántas veces yo misma intenté controlarlo todo. Cuántas veces quise que la vida de Carlo fuera diferente. Cuántas veces recé pidiéndole a Dios que lo sanara, que lo dejara crecer, que me dejara verlo casarse, tener hijos, envejecer. Y Dios dijo no. Y por mucho tiempo no entendí. Todavía no entiendo completamente. Tal vez nunca entienda. Pero lo que aprendí es que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Nos da lo que necesitamos. Y a veces, lo que el mundo necesita es más importante que lo que nuestro corazón pide. El mundo necesitaba a Carlo. No como adulto, no como padre de familia, no como anciano sabio. El mundo lo necesitaba como adolescente, como muchacho, como alguien que muestra que es posible ser santo sin ser viejo, sin ser sacerdote, sin ser mártir. Es posible ser santo siendo joven, siendo alegre, siendo común, y eso lo cambia todo, porque si Carlo puede ser santo, entonces cualquiera puede. Miro a las personas que vienen hasta mí y me doy cuenta de que muchas cargan lo mismo, la sensación de que la santidad no es para ellas, que es algo distante, inalcanzable, reservado para personas especiales. Pero Carlo rompe eso. Rompe la idea de que la santidad es algo extraordinario. Muestra que la santidad es simplemente vivir con Dios en el centro. Es hacer las cosas simples con amor. Es rezar. Es sonreír. Es ayudar. Es amar. Y eso es lo que creo que le mostró a Tenzin. No que el budismo está equivocado. No que necesita abandonar todo lo que ha vivido, sino que existe algo que aún no había experimentado, algo que no se encuentra en el vacío, algo que solo se encuentra en el amor, porque Dios es amor. Y el amor no puede ser controlado, no puede ser domado, no puede ser protegido. El amor es riesgo, es entrega, es confianza. Y tal vez, por primera vez en su vida, Tenzin haya sentido eso. No sé si se volverá cristiano. Rezo para que sí, porque creo que Cristo es la plenitud de la verdad. Pero también sé que Dios actúa en su tiempo y que cada persona tiene su camino. Lo que importa no es el final del camino ahora. Lo que importa es que Tenzin dio el primer paso, abrió el corazón, y eso ya es todo. A veces pienso en lo que Carlo diría si estuviera aquí. Creo que se reiría. Esa risa abierta, sin pretensiones. Y diría algo como: ¿ves, mamá? Dios no necesita nuestra ayuda, solo necesita que no estorbemos. Y es verdad, estorbamos tanto, queremos controlar, queremos entender, queremos tener certeza de todo antes de dar un paso. Pero Dios nos pide algo mucho más simple, nos pide confiar, y eso es aterrador, porque confiar significa soltar, significa no saber, significa aceptar que no estamos en control. Pero también es la única forma de realmente vivir. Porque mientras estemos agarrando todo con fuerza, con miedo de perder, con miedo de sufrir, con miedo de amar, nunca estaremos realmente vivos, solo estaremos sobreviviendo. Y Dios no nos creó para sobrevivir, nos creó para vivir, plenamente, intensamente, con todo lo que somos, aunque duela, aunque sea difícil, aunque no entendamos. Miro la tumba de Carlo y siento eso todos los días, el dolor de no tenerlo aquí, pero también la certeza de que Él está donde necesita estar, haciendo lo que necesita hacer, y que yo también estoy donde necesito estar, contando estas historias, escuchando estas confesiones, rezando por estas personas, porque tal vez eso sea lo que Dios me pidió, no entenderlo todo, no tener todas las respuestas, solo estar aquí,
presente, escuchando, amando y confiar en que Él cuida del resto. Entonces, si me estás escuchando ahora, tal vez tú también estés siendo tocado por algo. Tal vez tú también hayas sentido en algún momento ese calor en el pecho, ese llamado bajito, esa inquietud que no pasa. No tengas miedo de eso. No intentes controlar. No intentes entender completamente. No esperes tener todas las respuestas antes de dar un paso. Solo abre el corazón. Solo di, como Tenzin dijo, no sé qué hacer, ayúdame. Y confía en que Dios responderá. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no en el tiempo que quieres, pero Él responderá, porque Él nunca se rinde con nosotros. Nunca. Antes de terminar, quería decir una cosa. Muchas personas me preguntan cómo pueden ayudar a que este trabajo continúe. ¿Cómo pueden ser parte de esta misión de llevar la historia de Carlo, de compartir estos testimonios, de mantener viva esta llama de fe que Él encendió? Y la verdad es que ustedes ya ayudan. Cada vez que miran, cada vez que rezan, cada vez que comparten estas historias con alguien que necesita escucharlas. Pero también existe una forma silenciosa, discreta, de sostener estas historias y estas oraciones. Es a través del Super Thanks, aquí abajo del video. Es una forma de decir, creo en este trabajo, quiero que continúe. No es una obligación, nunca lo será. Pero si sientes en el corazón que quieres contribuir, sepas que cada gesto, por pequeño que sea, sostiene esta misión. Sostiene estos videos, sostiene este canal, sostiene estas oraciones. Y más que eso, sostiene la memoria viva de un muchacho que dedicó su vida a mostrar el amor de Dios al mundo. Entonces, si puedes, si quieres, te agradezco de corazón. Y si no puedes, solo reza. Reza por mí, reza por Carlo. Reza por todas las personas que, como Tenzin, están buscando, incluso sin saber qué. Porque al final, eso es lo que importa. No el número de visualizaciones, no el alcance, no el éxito. Lo que importa es que alguien, en algún lugar, escuchó esta historia y sintió a Dios un poco más cerca. Y si eso te pasó hoy, entonces todo valió la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, y que Carlo continúe intercediendo por todos nosotros. Amén.